Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo y en esta ocasión voy a exponer sobre el tema de los medios de comunicación, las redes sociales, los usuarios y el gobierno y cómo estos se relacionan entre sí actualmente y conforman en algunos casos la opinión pública y asimismo también marcan la agenda informativa cotidiana. Primero trataré de abordar algunas especificaciones generales como el tema y posteriormente iré desglosando algunos puntos de esa información general con algunos ejemplos y casos que puedan servir para la comprensión del análisis que hago con respecto hacia esta perspectiva. Bueno, como primer punto y entrando en el abordaje del tema, se encuentra este artículo, es de Cristina Reyes Montes, sobre la comunicación política y medios de comunicación en México, el caso de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, del cual quise yo retomar algunas anotaciones que hace con respecto al cambio y evolución de los medios de comunicación a nivel mundial con respecto a su inmersión con la política. El artículo está en línea por si acaso se quiere buscar. Bueno, la autora nos menciona aquí acerca de la comunicación política moderna, ella así lo llama. Se da, dice, después de la Primera Guerra Mundial y se hace a través de la prensa, el cine y la radio. Ella recalca que si bien estos medios están para servicio de la información, la expresión artística y el entretenimiento, pues también dio paso a la propaganda política de los actores del ámbito, pues. Y esto lo podemos ver en la época de la Revolución Mexicana, por ejemplo, cuando en ese entonces el cine era utilizado como el medio para informar a las personas de poblaciones alejadas. En este caso, pues el cine ocupaba un lugar en la transmisión de información de noticias que se desarrollaban pues durante los acontecimientos y que también sirvió a la clase política para darse a conocer. Bueno, posteriormente ya indica que al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939 específicamente, la televisión ya se estaba asentando en Gran Bretaña y con estas estrategias propagandísticas. Y en Estados Unidos ya había una programación regular durante ese año. Entonces es a partir de estos años en que se inicia la expansión de la televisión. Ella dice, primero en Estados Unidos, después en Europa y de ahí en todo el mundo. De ahí que con la televisión esa práctica comunicativa de la política se va a fortalecer aún más. Aparte de las relaciones, pues que por otro lado las agencias informativas también mundiales estaban consolidando con la política en inicios de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Cristina menciona que se establece entonces un vínculo entre medios de comunicación y ámbito político. Y posteriormente esto llevó a que se despertara un interés por parte de algunos científicos sociales de estudiar este fenómeno. Por eso comienzan a surgir los primeros estudios en este campo de la comunicación política moderna, desde investigar sus alcances, su eficacia y en general pues el papel político que desempeñaban estos medios de comunicación, en particular pues la televisión. La autora señala que estos estudios se realizaron en las décadas de 1940 y 1950 en Estados Unidos, con revisiones críticas, dice, y de estudios electorales. Eh, de ahí surgieron teóricos, por ejemplo, como Lazarfeld, Levin, Howland y Laswell. Ella los menciona y de quienes hemos en algún momento pues analizado de alguno de ellos sus modelos y paradigmas. Pues todos ellos estaban enfocados en este análisis sobre los efectos, sobre los grupos sociales, las persuasiones y el análisis de contenido, que estaban enfocados con medios y con el auge de la televisión, sobre todo. Por eso existe una denominación con esta autora de comunicación política, por las tendencias de investigación social que surgieron a través del nacimiento de la televisión y medios electrónicos y la relación que se tuvo desde ese entonces con el ámbito político, con el Estado, pues. Aunque bien no es, dice, sino hasta 1966, ahí menciona a Cristina, que surge el concepto como tal de comunicación política, con los autores Euler, Elder, en Eldesberg y Anowitz. No sé muy bien la pronunciación, pero son ellos tres, dice, y señala que fueron los primeros en tratar de identificar y definir a la comunicación política como, y aquí quiero hacer una cita textual,
un proceso interviniente junto con el liderazgo político y los grupos organizados en la transmisión y movilización de la influencia política entre las instituciones formales de gobierno por una parte y el comportamiento electoral por otra. Bueno, aquí se toma como grupos organizados a los medios de comunicación que de la mano con la política pues movilizan y transmiten esos procesos. Entonces se comienzan a realizar diversos estudios sobre estos componentes que determinaban de cierta forma la relación entre los medios de comunicación, la política y la sociedad, de los diversos procesos que determinaban esta cohesión. Entonces surgieron diversos casos que podemos ver como ejemplos de esos análisis que llevaron a cabo en Estados Unidos. Por ejemplo, la autora por ahí mencionaba en su artículo sobre el análisis del caso de los debates electorales de Kennedy en televisión, de los discursos también, de los discursos políticos que se observaban. Por ahí menciona otro caso también de paradigma como el de usos y gratificaciones, que hace precisamente de estas, que nace precisamente, perdón, de estas observaciones. Posteriores también análisis surgieron de reality shows que contenían temas políticos. Bueno, en fin, todos estos estudios llevaron a la conformación y transformación del estudio de la comunicación y el ámbito político para concretarla, de manera que entonces fuera entendida como un fenómeno social presente. De alguna manera nacía de grupos y personas, es decir, se creaba esa dinámica y esos procesos políticos de la mano con los medios de comunicación con un fin social o para bien sentarse en las masas. Pero para ver más de cerca algunas características, retomaré algunos ejemplos más claros de sucesos pues, más cercanos, de casos que han sucedido en nuestro país a lo largo de sucesos y procesos políticos que han tenido escenario aquí en México. Bueno, como primer ejemplo, vamos a ver el caso de las represiones en 1968 en Tlatelolco y las funciones que se desempeñó en ese entonces la televisión mexicana a favor del Estado, mediante transmisiones que contenían en su mensaje el respaldo a través de la información de los medios al régimen del Estado. A través de noticias, los sucesos pues se daban a conocer de la forma más conveniente para los grupos adquisitivos. Pero entre Díaz Ordaz y el caos, prefiero sinceramente a Díaz Ordaz. Mencionaba Cristina en su artículo de los tres autores sobre la comunicación política. Bueno, aunado esto, Cristina habla de tres etapas de la presencia política de la sociedad mexicana en los medios de comunicación, abarcándola según ella desde antes de 1982 hasta el 2000, identificando la primera etapa en un modelo de subordinación y control de la prensa, la radio y la televisión por parte del gobierno. Bueno, como ejemplo podemos mencionar en este caso el anterior de las represiones de Tlatelolco y la información difundida que contrastaba con datos de personas que vivieron pues dicho evento. La segunda etapa, dice la autora, es a partir de 1994 hasta 1999, con el surgimiento de las movilizaciones ciudadanas, las cuales promovían un desarrollo democrático del país. Es ahí donde el Estado pierde el control de los medios y la tercera etapa a partir, dice, ya del año 2000, y hay una alternancia del poder, hay un cambio de partido, donde los medios de comunicación en la comunicación política adquieren un papel más importante en los procesos electorales, porque son promotores de los partidos y a través del vínculo que tenían desde antes, pues llevaron al espectador los procesos de los comicios electorales. Es un modelo que ya se había desarrollado en Estados Unidos antes y pues se aplicó después aquí. Bueno, como ejemplo de la segunda etapa que menciona la autora, sobre el desapego de los medios, pues de cierta forma del estado de poder del Estado, podemos ver el caso de la muerte de Paco Stanley y la opinión pública de los medios de comunicación en la sociedad, por ejemplo, para movilizar pues de alguna manera a los sectores poblacionales, ya sea para favorecer o no a ciertos grupos políticos. De la República y nos están matando a los mexicanos. Ya en la tercera etapa podemos poner de ejemplo a partir de la toma de poder con Vicente Fox, es decir, del PRI al PAN hubo una transición que ella menciona en la tercera etapa. Aunque, pues cabe señalar aquí, creo que luego del término del régimen de Carlos Salinas de Gortari y la movilización del EZLN
ante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, con la toma del poder que tuvo Ernesto Zedillo en ese tiempo, pues nació un agente de comunicación que se uniría en la difusión y en la participación social en la política. Estoy hablando de Internet. El Internet jugó un papel fundamental para la difusión internacional y ya no solo nacional de estos eventos pues sociopolíticos, y quizás ayudó aún más a reforzar esa participación social y el interés, así como el juego de los medios de comunicación pues que ya estaban establecidos como la televisión, para seguir más de cerca los procesos políticos con la participación social. Por lo que una nueva era de la conexión digital se abría paso, así lo digo yo, en las relaciones tanto de las sociedades como en el poder. Para la doctora Delia María Crovi Gruta, quien es politóloga de la UNAM y quien apoya en su artículo titulado ¿Es Internet un medio de comunicación? La postura de que pues Internet sí es un medio de comunicación. Señala también que tiene dos funciones. Uno es el de ser un canal de distribución de medios masivos y el otro de ser un espacio de expresión, ya que permite que tomen forma los medios tradicionales digitalizados, medios digitales creados específicamente pues para las redes y los emisores emergentes. Estos tres toman expresión y toman espacio dentro de Internet. Bueno, con esto me gustaría enfatizar pues esa cohesión que ahora existe entre los medios de comunicación, los usuarios y la política, aún más cercana. La existencia de todo un sistema, vamos, de participación activa desde distintos puntos. Hoy día vemos que las redes sociales digitales juegan un papel importante tanto para la sociedad como para los órganos de poder en esa dinámica de transmisión y creación de contenidos que hacen una coerción de dinamismo democrático y político, digamos. Internet se ha establecido para aportar a la comunicación política, pero de una manera más cercana y completa que el resto de los medios de comunicación, y en este caso los une para dotarle al usuario esa participación más activa. Con Internet se actualizaron procesos de consumo y creación de información, creo yo. Pues ahora no solo vemos que los medios de comunicación convencionales proponen, sino también hay por parte de la sociedad que los establece y los replica. Yo creo que ello ha llevado, por supuesto, a que los grupos encargados de los medios convencionales, como la televisión, cambien sus estrategias o reformulen nuevas que puedan encajar con el nuevo estilo y las demandas de consumo y creación. Eh, pues creo que aún existe la relación entre gobierno y medios. Entonces, en esa relación hay sistemas que siguen permaneciendo, pero actualizándose a estas nuevas formas de comunicación con la sociedad. Para poner un ejemplo de lo que digo y no perderme, bueno, quiero retomar algunos casos que se han presentado actualmente con el nuevo régimen de gobierno aquí en México y algunos supuestos movimientos en el ámbito político que se han denunciado y se han establecido como estrategias que buscan reestructurar y desacreditar para formar una oposición, la cual pues siempre ha existido obviamente, pero que a través de estas estrategias políticas que se basan en los nuevos estilos de promoción y de creación de información que antes decía, pues buscan ser más eficientes e inmediatas para la sociedad. Actualmente se ha difundido el tema de los golpes de Estado, por ejemplo, y obviamente con el Internet y la inmediatez, todos saben pues de eso más rápido. Por eso mencionaba antes sobre los acercamientos que da Internet en cuestión de transmisión de información y como medio de comunicación. Entonces, algunos grupos han mostrado como denuncia esas posibles estrategias de golpes para derrocar un régimen de gobierno. En específico, en este sexenio de López Obrador, creo, es un claro ejemplo de la movilidad de todos los actores en diversas plataformas. Porque ya sea desde la administración del poder, o sea, el gobierno, pasando por la oposición, es decir, los que están en contra del nuevo régimen, y hasta los usuarios de Internet, es decir, la sociedad civil, todos los ciudadanos, y organismos y grupos de la sociedad que ya están formados, todos en conjunto pues emiten un juicio cada uno sobre la situación. La opinión pública
emana y se establece desde diversos puntos. Es decir, ya no solo sale del gobierno o de los medios de comunicación establecidos, ahora todos aportan a esa discusión o bien replican los diferentes puntos de vista a través de Internet.